parece, arrancamos así. Arrancate montando el vaso tuyo. Sí. Y después vamos sacando los caballos, los que se van acá. Vamos preparando todo. Están líquidos, así el herrero ya va sacando uno por uno. Arrancamos el enseñarlo, lo estoy lateralizando bastante, ¿viste? Ajá. Vamos a sacar un poco más las patas del caballo. El caballo al ser tan largo, ¿viste? Cuesta un poco ponerlo más en los posteriores, ¿viste? La idea es que lateralice bien, empiece a sacar más las paletas y las patas. Sí. Y ahora vamos a empezar a alinear las entradas de pata, ¿viste? Eso es lo que voy a tratar de hacer. O sea, yo lo que quiero que favorezca, que no sea acá, las patas. Yo quiero favorecer el recorrido, como decía el otro día, que lo que no quiero es que haya lastre tampoco en la rotación. O sea, si bien quiero que favorezcas que corra, que no quiero tampoco es que se tranque el tema de la rotación. O sea, si vos podés seguirle manteniendo ese equilibrio, ¿viste? Claro, sí. Más quiero. Tiene acá un poquito una rotación en la cuartilla, lo que hace esto. Entonces termina descargando un poco más de fuerza del lado de afuera. Claro, entonces al meter la fuerza al lado de afuera, los culos se enderezan y vas a notar que está bastante más derecho y sin embargo del lado de adentro tiene un poquito más de ángulo. Ahora tal vez no lo notes tanto por cómo está basado y por cómo está cocinado adentro. ¿Qué pasa? Cuando vos recortás, si yo me guío por el casco en sí, que está reaccionando a las presiones, yo me fijo en el eje óseo del tipo, me fijo cómo está, listo. ¿Qué pasa? Tengo más largo de acá. Ajá. Al tener más largo de acá, me termino recuperando más fuerza acá, sí, porque va a descansar, gasta más acá. Entonces me termino echando el peso para este lado. ¿Qué hago? Bajo equiparo las fuerzas, termina cargando la misma cantidad de presión, de fuerza en todo el borde de la muralla. Y evitamos futuras lesiones. Y si yo sigo acompañando ese defecto, termino con que el caballo va a terminar cargando más peso de lo que ya carga. Entonces yo cuando lo recorto, lo que hago es equiparar todo eso, lo balanceo. Ahora, al pasar el ciclo de herraje, vas a encontrar que se empieza a desbalancear, sí, eso pero lo volvés a traer. Volví a hacer lo que antes. Sí. Pero sí. es eso lo único después, lo veis y tiene un poco lindo. Por eso no hay que pasarse de los días de herraje. ¿Por qué le pones ese clavo? Este clavo es el clavo correcto para este tipo de clavera, para que no tenga tracción a la hora de deslizar. Para que no tengamos excusa. Para que no tengamos excusa. O sea, si no entra la pata es culpa mía. Listo. Mira Walter, vení. Walter estuvo en la charrería allá en México. ¿Mirá? Oh. Sí, señor. Walter completo, Walter. Más, estuvo adentro un lienzo charro, Walter. Oh, sí. Pero vestido de gaucho, ¿no, Walter? Sí. Vámonos. Ahí está. Es amigo del gran Alejandro Pedrero. Ah, mira. Sí, si dejamos el audio, pues le vamos a mandar un saludo a Alejandro. Claro, por favor. A ver cuándo nos va a visitar. O lo vamos a visitar. Ha sido una parte importante. O lo vamos a visitar nosotros. Claro, una parte importante en las evoluciones. Es un grande de lo grande. Habría que agarrar el caballo Meli, sí, el lobuno, sí, y prepararlo para montarlo. Y habría que preparar el Dulcelay. Está bien. Esos dos caballos, porque los demás los vamos a agarrar todos. Bueno, voy a buscar. Y yo prepararía el lobuno. Como la guataña del otro día. Sí, lo vamos a guatañar. Ahí llegamos. Vamos a poner el cinturón para que no arriba.
Bien, acá estamos entrando a la campana. Vamos a probarle el padrillo del mosqueador a Ledo Nogal a ver qué pasa. No quiere para correr rodeo. Un lugar muy bonito. Me acuerdo que tenía un caminador techado. Tremendo. No sé si lo hace bien. Ahí está, mira, cabaña de campana. Está el picado. Es potrando todavía. Sí. Lindo caballo. Lo que me gustó de los videos que lo tenían con... No lo tenían atrás de la bien. ¿Por dónde puedo ir? ¿Por acá? Sí. A ver, vamos a botar su bandera. Right. Okay. Bueno, Negrito, vamos por allá. Mira qué linda ahí. Ey, 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 ey. Escuchame, lo que vamos, ahora va a venir, están viniendo 50 panes de luz, llegando a una mediodía, porque ahora que tenemos las noches más largas, está más tiempo tabulando, vamos a meter doble cama, pero llegan nuevas. Y lo que vamos a hacer, él va a ir paulatinamente, eso ya va a ser 4 horas, 4 mañana, y así. Poca tu caballo, ¿querés meterle? Nosotros trajimos 5, ahora trajimos 5 por box, y no los vamos a copiar, los vamos a meter para que tengan una buena cama. Porque ahora, viste, pasan capaz que no sé, 5 horas más. Seguramente.
¿Querés entonces para vos? O va, para vos no. Al valle. Pero si sigo así, ya termina para mí también. Vamos a considerar para mí. Porque si pasa un pegue terminal, un pegue abierto, un brillo, está bien criado. Es un cuarto frío. Entonces hablé con el dueño y el dueño no lo quiere vender. Que nosotros si queremos buscarle a algún usuario, alguien que trabaje con nosotros, me parece. Ah, no está. Entonces, bueno, por eso también fuimos a montar. Primero por el negro. Mucho tiempo. Ahora lo quiere vender, lo quiere cuidar porque si no va a poner la pena. Ah, porque lo vi de Más una vez más que no está yo lo vi de video y no está garroteado, es un caballo que está de entero, un caballo que no está apurado, un caballo que está para la edad que está bien. ¿Qué edad tiene? Voy a agarrar el valle.